Según la RAE, ser pertinente es pertenecer o ser parte de algo. Pero nos vale verga. Seamos inoportunos. Seamos inconvenientes. Seamos impertinentes. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Seamos Impertinentes. Este es el episodio 26 de la temporada 3. Somos Gina, Jorge y Arturo. Y yo quiero preguntarles, ¿alguna vez han pensado, diablos, ¿por qué no me enseñaron esto? Ya sea en la escuela o mis papás. Y entonces, creo que todos hemos pensado en algún momento eso. Hay cosas que dices, ¿por qué no me enseñaron esto? O sea, de alguna manera, carajo. Hoy vamos a platicar de eso. Esas cosas que nos tenían que haber enseñado y no nos enseñaron. Y ahora después ya de adultos, uno la sufre porque no supo nunca hacer eso. Maldita gente inconsciente porque no me enseñaron. Exacto. Hay cosas desde muy clásicas que todo el mundo piensa y otras muy sencillas y otras que dices, no se me hubiera ocurrido. Entonces, hoy vamos a hablar de nuestro top 5 de cosas que debieron enseñarnos. ¿Ok? Sí. Entonces, a ver, Jorge, arranca. Primera cosa que tú piensas. ¿Cómo declarar impuestos? Hijo, creo que en eso todos estamos de acuerdo. Todos. Porque no tiene uno la más remota idea de cómo se hace una declaración de impuestos. Bueno, para empezar, ¿qué es un impuesto? De todo, creo que todo lo relativo a los Después, impuestos, ¿no? ¿qué es un régimen? Porque también eso, o sea, uno Ándale. piensa, pues impuestos, pero pues no es diferente para No diferentes sabes qué cosas. régimen fiscal, ni cómo, ni cuándo. Ajá, entonces yo creo que sí sería bueno como que enseñaran cómo declarar impuestos para como así de, pues una persona típica, así Ándale. promedio, asalariado o por honorarios o estos que son como para emprendedores pero chiquitos, Ándale, o sea, no sí. para empresas. Yo creo que eso, si te lo enseñaran, por ejemplo, a lo mejor una clase en la prepa y después también en la universidad, Ajá. o sea, como para reforzar, estaría. Porque dices, bueno, en la universidad, pero no toda la gente estudia en la universidad. Entonces, desde la prepa valdría muchísimo la pena porque llega uno en blanco y te andas registrando en cada cosa que ni al pinche caso. Sí, no, y dices la prepa está muy bien justamente porque según el SAT te tienes que registrar apenas cumplas los 18 años, o sea, nada que después, cuando no, o sea, sí tienes que, o sea, en principio, Oye, ¿en serio? según yo sí, ya desde los 18 años, entonces pues lo mejor sería que, bueno, ya supieras más o menos qué onda, ¿no? Exacto. De modo que puedas también Sí, tú no trabajar y pues formalizarte y todo bien desde el principio. Y no tener broncas, hijo. Sí, porque Ajá. también como quieren, así de que uno quiere, pero pues no No le cooperan. enseñan. Uno quiere pero así trabajar bien, hacer bien las cosas bien, dirían. Pero pues no cooperan. Porque también así dijeras, bueno, tienen como un portal en el que Amigable. te da la información, que sea Pero amigable. no. Hasta parece que quieren que no. Que Exacto. uno no coopere Ujú. fiscalmente. Sí, es complicado. Yo el otro día me metí a buscar dónde estaba lo de mi buzón tributario, porque obviamente antes no existían esas cosas. Y entonces apenas estoy otra vez viendo qué onda con eso. Güey, no lo encontré. No encontré dónde diablos entrar a eso. O luego le picas, no sabes si ahí era y no era y te manda a otro lado. Es angustiante. Entonces sí, Sí. valdría la pena que obtuviéramos en prepa y en universidad clase del SAT, Sí. Sistema de Administración Tributaria. ¿Tú? Sería bueno, dice. Valdría la pena. Yo pienso que en su momento sí se daban algunas clases de eso, quizá era, no de la forma más correcta, pero valdría muchísimo la pena tener clases como de cuestiones de oficio básicas, como para que uno sepa hacer cosas que son, o sea, que independientemente de cuánto avance la tecnología, vas a tener que hacer, o sea, de que saber planchar, saber coser un botón, saber arreglar, pues no sé, de que usar el tornillo, el martillo, el taladro, o sea, que son cosas, digo, como más manuales, más de oficio, pero que independientemente de lo que pase, sí o sí, lo vas a tener que saber usar en algún punto de tu vida. Sí, la verdad creo que sí valdría la pena. Antes como que nos daban en secundaria los talleres. Entonces estaba el taller de corte y confección, el taller de cocina, el taller de manualidades. Ajá. Pero, y sí, Este- pero la verdad sí siento que así era como de que, ay, ustedes, las niñas tomen eso. Sí, sí, exacto. O inclusive así de que en la boleta de la bisabuela y así que justo así, ahí viene de que era una Sí. clase obligatoria, pero si dices, nomás para ellas, entonces como que también dices, por Y eso... para los niños era carpintería, mecánica,
mecánica. Exacto, cosas pero sí así. de repente así como Dices, que estaría como que padre todo combinar, mundo debería porque luego aprenderlo. hay gente medio inútil, ¿no? O sea, como que Ajá. había güeyes medio inútiles que no sabían coser un maldito botón, pero también dice, si yo quiero poner así de que un clavo en la pared, no sé cómo hacerle porque nunca me enseñaron. O necesitas usar el taladro, ¿no? Ajá, y ya ahorita en la actualidad, pues ya ni una ni otra. O sea, así dijeras de que bueno, sé hacer una cosa, pero la otra no. Siento que ya es difícil a menos que te lo enseñen en tu casa. Entonces sí valdría la pena, pienso yo, como retomar esos talleres, porque Ándale. o sea, es algo que pues Creo sí, que, no sé dónde es vi, útil. pero creo que en Instagram vi una especie así como de talleres, como dices, pero eran extracurriculares. Como que a alguien se le ocurrió la brillante idea, y la verdad sí es brillante idea, de poner talleres así como de cosas básicas para ser un adulto funcional. Ujú. ¿Haz de cuenta? Te lo juro. Y no sabes la de gente que tiene. O sea, tiene un chorro de gente, justamente porque dices, güey, tengo 20 whatever años y no sé coser un botón, no sé usar el taladro, no sé cocinar lo más básico. Entonces, hay también una chef que da clases justamente de cocina básica, pero así desde lo más básico. ¿Ves que te dije? Carísimo, o sea, el taller carísimo y siempre se le llena. Pero así de verdad, carísimo. Y siempre se le llena el taller. ¿Cómo hacer un huevo revuelto? Ajá, desde esas cosas, Sí, así de pues sí, porque básico. si no sabes, Así de pues ¿cómo le básico. haces? Sí, está cañón. Bueno, ahí nos pasas el dato. Yo Sí, no pienso, pasa. ajá, O sea, sobre ese mismo tema, creo que también el tema de oficios, o sea, más allá de ser adulto funcional y lo que sea, creo que el tema de que te enseñen un oficio, de es modo que buenísimo. puedas Ajá, trabajar de eso, pase lo que pase, después claro, de que Sí, hagas tu porque uno nunca universidad y sabe. no encuentres trabajo de eso, sí, totalmente. sería muy bueno también, o sea, como tal, así de, como dicen, de mecánico, por ejemplo, ¿no? Ajá, Pero que realmente te enseñen para que puedas ir y trabajar de eso. claro, Entonces sí claro. creo que también eso valdría mucho la pena. Ojo ahí, Sep. Sí, ándale. Yo pienso que, digo, sin salirme mucho de lo que es esta cuestión de ser adulto funcional, finanzas personales. O sea, y me refiero a, porque muchas veces cuando eres chico, pues nada, más te gastas el dinero y ya la goma, ¿no? Pero desde que, porque es bueno ahorrar, esto, lo otro, o sea, desde primaria como que te vayan metiendo eso en la cabeza y a lo mejor ya en secundaria y o prepa, ver, por ejemplo, la cuestión de cómo sacar una tarjeta de crédito, cómo tienes que manejar tu tarjeta de crédito para no meterte en broncas, porque la verdad es que uno lo hace así muy empíricamente y luego tienes que estar, ahora ya hay tutoriales, entonces ya puedes ver los tutoriales de Luis Mi Negocios y de quien tú quieras para ver cómo llevar tu tarjeta de crédito sin que te metas en broncas, ¿no? Pero creo que sí sería bueno de también, por ejemplo, de inversiones. Luego uno como adulto, y me incluyo, no tienes la más remota idea de qué tipo de inversiones hay, cuáles son las mejores, si eres un inversor de bajo riesgo, de alto riesgo, de quién sabe qué. Tener una idea, ¿Cómo al menos, funciona? cómo funciona Porque eso. luego uno, así que tanto con las tarjetas como con las inversiones, anda aprendiendo a la mala. Sí. Exactamente, yo con las tarjetas sí aprendí a la mala. Y no me fue tan mal como a mi hermana. Mi hermana sí, ella sí se fue, pero de boca. Hijo. Ella sí pensaba que era dinero regalado, hijo, y no manches, le fue de la fregada. Yo sí me fue así como que, ¡ay! Y andaba pagando nada más el mínimo y el mínimo y el mínimo, pero pues nunca terminas de pagar. Es una lanísima. Y te van subiendo el límite de crédito, tú feliz gastándotelo todo. Entonces, no. Sí es importante aprender eso. ¿Qué otra cosa piensan ustedes? Hablando de cosas financieras, creo que también sería bueno que nos enseñaran qué es la inflación. O sea, y por Ándale. qué es que nos afecta, pero también, muy, muy importante, por qué la inflación negativa o que se llama deflación es mala. O sea, uno piensa, pues mejor, ¿no? Así ya bajan los precios de todo y ya me Ajá. alcanza, ¿no? Pero ¿por qué eso? O sea, sí puede llegar a pasar, para empezar, o sea, no es un mito, sí es real, pero ¿por qué no es algo bueno para la economía? Y realmente cómo funciona ese pedo de la inflación. Porque uno lo escucha de, pues, inflación de X%, ok, es ok, ¿no? Sí, exacto. Nada más lo repites, pero no sabes de lo que estás hablando. Ajá, entonces creo que en conjunto con lo que dices de finanzas personales y todo esto, creo que valdría la Ándale. pena también Que fuera un tema ahí. ese concepto. Exacto. ¿Tú? Ahorita pensé algo y se me olvidó. Bueno, síguele pensando. Yo algo que a lo mejor no lo habían pensado, pero pienso que hubiera sido muy bueno y a lo mejor, no sé si ya se haga en algunas escuelas, enseñar la lengua de señas. O sea, creo que eso sería buenísimo porque sí he visto así, sobre todo en Reels, la verdad, en la vida diaria lo he visto una o dos veces nada más.
gente que sabe lengua de señas y entonces cuando hay alguien que lo necesita, se pueden comunicar y es así como de, wow, qué bueno que hay alguien que sí puede comunicarse conmigo y eso es inclusión. O sea, creo que sí valdría la pena que se enseñara y no nada más que uno tuviera que buscar dónde aprenderlo de manera externa, ¿no? Creo que sí sería algo muy bueno. No sé qué piensan de eso. Pues sí. Sí. ¿Ya pensaste o ya te olvidó de nuevo? No. Bueno, yo sí les voy a decir otra. Que una de las cosas que sí considero fundamentales que nos enseñaran en la escuela y los papás es probabilidad y estadística básicas. Y las razones para no caer en las malditas estafas de la lotería. Ah, O sea, porque me voy El a ganar melate. el melate, me voy a ganar el melate. Y dices, años güey, comprando papelitos del melate. dices, si realmente supieras cuál es la probabilidad de que ganaras eso y o sea, y pudieras dimensionar la magnitud microdiminuta Ínfima. de que ganes, creo que sería algo muy bueno para que dejaras de tirar tu dinero a la Pero basura. ¿sabes qué pasa? Cuando conoces a una persona que ya se ganó la lotería, como que te renueva la esperanza y ahí sigues. Exacto, pero ahí es donde está el tema, la falacia del apostador, que es estoy en una buena racha, que es lo equivalente a si a alguien conocido le pasó, a mí me va a pasar. Dices, güey, son eventos completamente independientes. Claro, Y separados. pero pasa, o sea, yo por ejemplo, mis tíos, la hermana de mi mamá, ellos se ganaron la lotería. No sé qué tamaño de premio, nada, pero sí fue un premio al grado que pudieron comprar una casa. O sea, hace muchísimos años. Pero fue así como que una cosa que les cambió completamente la vida en ese momento. Entonces fue así de, órale, sí se puede, ¿me entiendes? Entonces sí, justamente tú piensas, sí se Me puede. voy a esforzar. Y nosotros, su papá y yo estuvimos compré y compré, sobre todo él era el que era más asiduo a eso, comprar de melate cada semana, pero era nada más uno, o sea, tampoco era así de que un frego, ¿no? Pero Pero punto. cada- Pero fue semana, muchísimo cabrón. tiempo, sí, fue muchísimo tiempo. Y no sé si a la fecha él siga comprando, porque ya no tengo Dices, contacto con él. dices, ¿cuánto te cuesta el boletito o el Ni me mugriento acuerdo, boleto? la verdad no me Multiplícalo por cada semana. Claro, 52 por cada... Cabrón. acuerdo. Exacto. Cabrón. Pero bueno, entonces probabilidad y está. Sí, Sí, porque básicas, justo como que tus ilusiones y tú lo que sea los confrontas con algo fehaciente, un Sí, hecho. no, y una no solamente realidad. para el tema de la lotería, sino cuestiones, por ejemplo, médicas, de que, ay, me duele la cabeza y Google me dice que voy a tener un tipo de cáncer ultra raro y me voy a Sí, morir. sí, Dices, que sepas cuál es la probabilidad de que sea eso y que no te espantes solo. O sea, después de ir al médico y todo, pues ya lo que te digan, pero que tú Exacto. solito no te andes haciendo ideas chinas. Sí, el doctor Google. Ajá, y cosas como eso, o sea, me refiero, ¿no? Que Ándale. puedas dimensionar realmente qué significa Ajá. un 0.001%, Claro. que o sea, es nada, ¿va? Entonces, por eso creo que es muy, muy importante Yo, tener esos ¿sabes? conceptos. Otra cosa, perdón, que me hubiera gustado que me enseñaran, y eso pues no era en la escuela, pero en mi casa, a limpiar, caray. O sea, ¿qué productos y qué utensilios servían para limpiar cada cosa? Porque soy bastante nefasta y digo, ahora ya veo, tengo ahí mi carpeta de Reels para guardar en Instagram, de limpieza en específico, porque si hay unas cosas que digo, ¡ah! Te cae que con eso se limpia, no manches. Y entonces sí, ya así como que empiezo a aplicar algunas de las cosas y vale la pena, pero dices, ojalá me hubieran enseñado de chica me refiero hasta los 18 años, pues, a usar ciertos utensilios, ciertos elementos, ciertos productos, que a la fecha yo uso algunos que usaba mi mamá. ¿Y por qué? No sé, ella los usaba, pues yo los uso también. Pero ¿para qué sirve? ¿Por qué? No tengo la más remota idea. Nada más es por copiar, ¿no? Punto. Entonces creo que eso hubiera sido bueno. No sé. Pues sí, la verdad es que sí. ¿Tú ya pensaste algo más? No. ¿Cómo? Diablos, este muchacho viene en blanco el día de hoy. Que te enseñen a pensar. Pero, Por o sea, ejemplo, pero ya hablando en serio, o sea, y a expresar tus ideas y articular ideas. eso. Cosas Me como, encantó, sí. cosas como, por ejemplo, suena muy idiota, pero escribir ensayos en primaria, secundaria e incluso en prepa, ya sé, suena muy pendejo de que hay para qué, no sirve para nada. Bueno, sí sirve para algo. Para que puedas condensar tus ideas, digo, estructurarlas y sepas
cómo hablar, cómo escribir y cómo comunicarte de ¿Cómo forma comunicarte? efectiva. Sí, Eso. oye, porque hay mucha gente tan nefasta, tan de verdad que dices, ¿qué forma de comunicar tan extraña, tan pobre? Porque si dices, estoy pensando sobre todo, o sea, justo dices, ¿qué es lo que sigue de toda la parte de educación? Ir a trabajar. Si te Sí. tienes que comunicar con alguna otra persona que está como trabajando de otra cosa completamente distinta, pero tienen que trabajar en conjunto porque son parte del mismo proceso más grande, tienes que poder ser capaz de explicarle qué es lo que necesitas. Pero de verdad no saben la cantidad de gente que no sabe decir qué es lo que quiere, como que se imaginan cosas en su cabeza, no lo dicen de forma clara y esperan que la gente les adivine qué es lo que están queriendo saber en su cabeza. Entonces, si ustedes tienen hijos y dicen, ay, que ya lo haga el ChatGPT y lo que sea, les están friendo el cerebro porque Sí, no le están ayudando, ¿no? no están siendo capaces de poder aprender a razonar y a comunicarse. Como dices, ya dar estructura, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en primaria a lo mejor no lo piensas como un ensayo, pero lo piensas como un cuento, escribe un cuento para empezar. O un párrafo de lo que Ajá. sea. Y entonces ya con eso tienes que darle una estructura, tienes que ver cómo comunicarlo, que se entienda justo lo que estás pensando, que se puede entender, que alguien más lo puede entender que el Y que receptor. sea claro, que no sea ambiguo, porque luego uno dice de que, sí lo entiendo, pero porque no estás viendo que tú tienes el contexto de lo que estás diciendo. O sea, como que Ajá. tienes que poder ser capaz de también ponerte en el lugar de la otra persona de que, no sabe de qué estoy hablando, le voy a explicar, ¿no? Claro. Cosas que nos debieron enseñar o que nos hubiera gustado que nos enseñaran en cuanto a cuestión emocional, por ejemplo, cómo poner límites y a conocerte a ti mismo. O sea, cómo poder decir qué estoy sintiendo, o sea, tus emociones, poderles poner un nombre. Porque normalmente nada más dices, estoy triste, las básicas, ¿no? De la película. Estoy alegre, estoy triste, ya se ve qué. Pero en cuanto a alegre hay un montón, hay un rango enorme. En cuanto a estar triste hay un rango enorme. Entonces, poder ponerle nombre a esa emoción, como ser un poquito más específico, y eso te ayuda a conocerte mejor. Y entonces también te ayuda a que cuando interactúas con alguien más, tú puedas poner límites de una mejor manera. Entonces creo que eso hubiera sido muy bueno, así como que no sé si una clase o un taller o un qué en la escuela, valdría la pena. Yo creo que ahora ya se está haciendo, la verdad no sé, no estoy en contacto con gente que está en edad escolar, estos ya están grandotes, entonces ya no sé. Pero supongo que sería muy bueno, ¿no? ¿Cómo ven? Útil. Sí, la verdad yo creo que sí. O por ejemplo, poder decir que no cuando algo no te parece o no quieres hacerlo y poder ser firme en tu decisión sin que te estén manipulando. ¿Cuántas veces cuando eres chico accedes a cosas que no quieres hacer o que en las que no quieres participar, así sea de, vamos a jugar fútbol? Y tú odias el fútbol, pero No, la presión cabrón. social y todo, y pues accedes y no, o sea, no tienes por qué hacerlo. Entonces creo que esa es otra de las cosas que valdría la pena, ¿no? ¿Cómo ves? Sobre eso también el manejo de la frustración. O sea, Uy, dado todos sí. los videos que hay en redes sociales de los niños actuales particularmente, Sí, que no se saben regular, ándale. y eso es culpa de los papás que, ay, hijo, saca todo y, y así. Pero también es de que no les enseñan a cómo regular eso, o sea, Exacto. porque el niño no sabe qué está sintiendo, no sabe qué está pasando Ajá. y nada más está explotando y ya. Pero entonces que le enseñen, ok, ¿qué es esto para empezar? Que no es algo malo, sino es y punto, pero cómo Ándale. regularlo de modo que pues no se hace el niño iPad que grita y se pone como diablo cuando le quitas Ándale. la pantalla, ¿no? Sí, sí, Entonces cosas exacto. como eso viene de la mano con primero saber identificar qué es, ¿no? Ujú. Y después de eso, pues, Y ¿cómo? sabes, creo que es una, pues no sé, capacidad, habilidad, que si se empieza a trabajar así desde niños, ya cuando llegues a la etapa en la que trabajas, es una de las habilidades que más se pide ahorita, la inteligencia emocional. Exactamente. O sea, que más se valora en las empresas actualmente. Ay, sí, yo mucho estudié mi maestría. Pero sí, la neta. Ujú. Entonces, si tú lo vienes trabajando desde pequeño, ya te va a ser mucho más fácil. No, y pues desde la adolescencia, cabrón. O Ujú. sea, desde todo ese pedo, si ya tienes al menos una
base. Práctica, di. Ajá, y una pequeña base, aunque Sí. sea para poder al menos saber qué pitos te está pasando. Claro. Y es mucho más fácil, aunque pues las emociones estén al tope, Ajá. que al menos no estén a tope y tú no sabes ni qué pedo y valiste madre. Exactamente. Sino que al menos tengas idea de qué pedo. Sí, sí creo que eso valdría mucho la pena. Bueno, ahora vamos a hablar de qué cosas sí nos enseñaron bien. Ton. No me copies. Ya anda viendo mis apuntes, no hizo la tarea y está copiándome. ¿Tú qué piensas, Jorge? Pues va a sonar muy idiota, pero una cosa de las que sí agradezco que me hayan enseñado de chiquito, Word. Ándale, claro. El programa Microsoft Word. Ajá. De verdad. ¿Y sabes por qué? Porque esto es, ¿cómo se llama? Es un editor de texto, ¿no? Pero el saber usar Word en su momento te ayuda también a poder saber cómo usar menús, o sea, en general de interfaz de usuario, qué es guardar un archivo, y muchísimas cosas más que están en muchos otros programas que ya se Exacto. usan Es como la base, ¿no? Ándale, como educación básica en cuestión tecnología. digital. En Ajá. cuestión, ándale, No, y comunicación. particularmente cuando ya tienes que hacer justo tus ensayos y todo ya en la prepa o lo que sea, Claro. o en la universidad, si no supiste qué pedo y eres de las personas que les cuesta trabajo la tecnología precisamente por eso, sí no. es un pedote. Imagínate que llegas de, bueno, ya todo bien, llegas a la empresa, a tu trabajo, Ándale, papá. y te piden que uses un software todo raro que solamente se usa en las compañías. Si no tienes esa práctica de más o menos qué pedo con las interfaces y todo esto, va a ser mucho más difícil que sepas qué pedo y que puedas agarrarle la onda Claro. a que si hubieras aprendido Word de chiquito. Sí, totalmente. Contrapropuesta. Con así, otro argumento. Sí, el Word está muy bien, pero el Excel. Sí. El Excel Sí, es el otro Excel, boleto. O sí, sea, así. creo que justo no es un buen primer paso. Creo que justo después del Word y del PowerPoint. Ahora sí el Excel, pero justo el saber usarlo, así sea de básico. No estoy diciendo todas las funciones acá, las macros y que todo, no, pero el poder saber cómo se usa, poder saber hacer una tabla, poder hacer Mínimo cálculos poner la básicos. suma. Ajá, o sea, hacer cálculos básicos, poder organizar ahí datos, creo que también es muy importante Sí. porque así trabajes en un área súper creativa, que no necesita nada, usas Excel. O sea, terminas usando Excel, quieras o no, empezando por el hecho de que existen las finanzas personales porque uno vive en este Claro. mundo, punto. Pero también justo todas cuestiones de organización, planeación de proyectos, gestión, etcétera. Se utiliza Excel o programas que funcionan muy similar a Excel en alguna de sus facetas, digamos, ¿no? No necesariamente calculando dinero, pero sí calcula tiempos, calcula plazos, calcula cantidades, o sea, sí, así yo sacando aquí, sí, que si el Asana, el Monday, el que tú quieras, terminan usando tablas, terminan usando cosas. Entonces, si estás familiarizado justamente con ese tipo de situación, es mucho más fácil. Pero si no te lo enseñan, pues vaya. Creo que lo que es esa trilogía de De Word, programas PowerPoint básicos. y Excel, como que dices, si eso te lo enseñaron bien Sí, ya de chico, los demás de ya vas de Microsoft, gane. X, así que si el OneNote, el Access y el Publisher, esos Sí, yo valen creo madre. que nadie los pela gran cosa. Pero esos tres creo que sí. Son la base. Sí, justo para hacer documentos de cualquier tipo. Ajá. O sea, de que la carta, digamos, así de recomendación o la carta Sí, para tu exacto. beca. O después la carta de renuncia. Por ejemplo. O los documentos, los reportes así en PDF que tienes que hacer en el Ajá. pinche Word, ¿no? Sí, exacto. Gente, a mí no me toca, ¿no? Pero, o PowerPoint para las presentaciones Ajá, de cualquier exactamente. tipo y Excel, pues hoja de cálculo, pero como dices, incluso para muchas otras cosas más. Eso sí lo aprendieron bien de chicos. Sí. Eso Sí, es sí, todo. Justo no, en tercero, cuarto. No sé, creo que tercero de primaria. Así de que empezamos a tener, fue nuestro primer acercamiento ya como Formal. formal con esos programas. Y justo yo sí me acuerdo que a mí sí me costaba trabajo. O sea, inclusive el Word. Pero pues ya evidentemente con el paso del tiempo pues ya me fue facilitando y todo eso. Y ya
Pero sí nos llegó a tocar ver justo compañeros ya después en secundaria o en O en la preparatoria o universidad, incluso en la cabrón. universidad ¿Que no sabían usarlos? que por No bien. una u otra razón, o sea, independientemente de eso, pero que si dices, son cosas que ya dan por sentado que sabes. Ese es el problema. Y cuando ese lo es dan el por problema, sentado. porque digo, no sé a ti cómo te fue, por ejemplo. Sí, por ejemplo, a mí, bueno, yo la ventaja es que sí sabía usar el Word, sabía usar PowerPoint, Excel lo muy, muy básico. Entonces, gracias a eso no tuve tanta bronca. Pero sí, por ejemplo, la plataforma donde tomabas las clases y todo, no tenía la más remota idea de cómo usarlo. Y de hecho, cuando ibas a entrar te decían, ¿sabes usar tal plataforma? Y ponías sí o no, y después, ¿quieres que te tener asesoría? Sí. Y jamás dieron la maldita asesoría. Entonces empezó el cuatrimestre y yo, bien, gracias, Vale, estaba en madre. blanco. Entonces tuve que buscar cómo diablos hacerlo porque no tenía la más remota idea. Y afortunadamente la plataforma era muy amigable, entonces no había bronca. Pero sí, sí. dan por sentado Y te que da ya lo muchas manejas. trabas, o sea, te da muchas trabas al momento de empezar, Sí. porque, o sea, más allá de la complejidad de la tarea que tengas que realizar, independientemente si es tarea, proyecto, trabajo. Por ejemplo, Word, había cosas que yo no sabía cómo hacerlo, de que puedes linkear o cómo se dice, Vincular. vincular el índice a las páginas. No saben cómo sufrí con eso, qué horror. O sea, ahí viendo tutoriales para poder saber hacerlo. Sí, La porque primera si vez no, que tuve que imagínate hacerlo, estar así haciéndolo a mano, o sea, Hijo. y son cosas que ya, si uno lo sabe hacer, dices, lo das por sentado de, güey, ¿qué pedo? O sea, qué tonto porque lo haces a mano. Pero dices, si no sabes que existe la posibilidad, sí, no, o qué sea, ni horror. siquiera es algo que puedas imaginarte que se pueda hacer, ¿no? Exacto. Entonces, Sí, eso sí. Ahora yo voy con otra cosa muy Sí. distinta. ya. Que sí nos enseñaron bien. A mí, afortunadamente, a nadar. Y a ustedes también. Fue algo así que sí o sí, dije, esto se tiene que aprender desde que están chiquititos. Y a mí no estaba tan chiquitita, pero sí estaba chiquita y estuvo muy traumático porque la verdad es que el maestro de natación sí era bien salvaje. Así de plano de que a mí me daba mucho miedo meterme a la alberca para nadar. Y entonces era la clase y aviéntense. Yo decía, yo no sé nadar. Aviéntense. Y, no, que me aviente el maldito. Y así de, órale, nada. Yo, y mi mamá la angustia viendo la clase. Y nádale, y ahí como pudiera, ya metió un palo ahí para que me agarrara. Y cada que yo me quería agarrar el palo, lo movía. Y ahí seguía y así. Hijo de la Esa fue chingada. mi primera clase de natación. Aviéntate esa. No manches. O sea, estuvo traumático, horrible, pero ya de ahí, de las siguientes clases, ya sabía lo que iba. Entonces, aunque iba sufriéndola, pero ya sabía lo que iba y aprendí a nadar de un modo u otro. Afortunadamente a ustedes no les pasó así, fue mucho más amigable con los instructores que tienen a las chiquillas, así, todo ya eso era otra cosa, pero creo que es importantísimo, una de las cosas que sí es importante y creo que aquí sí me enseñaron a nadar. Aplausos. Bravo. Bravo. Otra Ay, cosa que sí les enseñaron bien. ¿Cómo preparar un huevo revuelto y un sándwich? Exacto, cosas básicas para que no mueras de hambre. Para que no Que no necesites el vivas de curso cereal. carísimo. Ándale. Sí que puedes ser un adulto funcional. Ándale. ¿Cómo? También, cómo ser autodidacta. Uy, sí, eso sí. Porque pues sí es bastante útil, la Muy, verdad. muy. Y luego, o sea, es que no sé, quizá porque justo nosotros sí tuvimos mucho esa formación que desde chiquitos con nuestra abuelita que justo siempre nos impulsó como de que si no sabes algo, pues busca, güey, entiende. Investiga. Busca cómo entenderlo. Ahí tenemos una Enciclopedia. colección de enciclopedias. Ajá, de Busca, que hazte ajá. bolas, básicamente. Pero sí, o sea, sí es muy como que te da un... ¿Cómo se dice? Se me fue la idea. O sea, Una ventaja. no, es como que es un choque muy extraño, o sea, como choque cultural. ¿Sí? Cuando te topas con personas que neta es así de que es que no lo sé hacer. Sí. Y se quedan así de que... Esperando que ya ni alguien lo modo. resuelva, ¿no? O ni siquiera lo piensan, es que no lo sé hacer. Se acabó el tren de pensamiento. O sea, y luego, o sea, no te ¿Cómo puedes piensas? quedar así como de que, bueno, pues ya fue. Sino justo, y digo, también hay quienes que justo tienen un poquito más de coco y es así de que ahorita alguien lo hace por mí. Pero eso ya tuviste que dar otro paso. Y quienes que de verdad es así de que, no, es que, pues no sé.
busca, cabrón. Y la ardilla se duerme. Ajá. En vez de girar. Dirían, sobre todo en estos tiempos que ya los recursos están tan a Pues la sí, mano. la verdad, sí. La verdad, entonces, sí, pero sí siento que es algo como que tienes que, como... Es un tipo de mentalidad. Ajá, ¿no? te tienes como que acostumbrar a, te tienes que poner a trabajarlo o te tienen Exacto. que inculcar. Sí, totalmente. Entonces sería bueno, que afortunadamente a nosotros sí nos pasa. Qué bueno. Otra cosa que a mí sí me enseñaron bien, que también fue muy traumático como lo aprendí, a manejar. Que ya lo hemos platicado en otro episodio, cómo fue que aprendí a manejar, estuvo de la fregada, pero creo que sí me enseñaron. Sí me No, y enseñaron también bien. es algo muy importante porque nunca sabes Necesarísimo. cuándo lo vas a necesitar. Exacto, O sea, ya sí. viéndonos muy fatalistas. Si tengas o no tengas coche, creo que es importante saber manejar, ¿no? La neta. ¿Y ustedes? No, y particularmente porque ahora en algunos estados ya se está poniendo que para incluso renovar tu licencia vas a tener que pasar un examen así con un Práctico, simulador y sí. todo. Entonces, pues sí, Aquí están queriendo meter eso también. pues por eso. Chan, chan, chan. Yo espero que mi licencia permanente de verdad vaya a ser permanente. Porque en los jueguitos de coches siempre choco. En la vida real no, pero en los jueguitos siempre choco. Pero bueno, algo más. No, ¿Es en serio? pues yo ya dije lo que tenía preparado. ¿Tú? También. Ah, ni preparaste nada. Por eso ya dije todo. Bueno, yo, aparte de lo que decías de cocinar cosas simples, creo que también a mí sí me enseñaron bien también a cocinar cosas un poquito más complejas y que de repente te das el gustito así de cocinar algo sabroso y dices, Ándale, de saber usar ahí el vienen horno. aquí los chiles en nogada, saber usar el horno, saber usar la olla express, que ahora afortunadamente ya existe la Instant Pot, que es mucho más práctica, o la Thermomix, quienes tengan Thermomix. Pero hacer, por ejemplo, que los chiles en nogada, que chiles rellenos al tequila, que un pastel acá súper guau, delicioso. O sea, otro tipo de cosas, hacer tempura, cosas así, que normalmente pues no haces del diario, pero que de repente te das el gusto, el lujito de cocinar algo así delicioso. Eso yo también lo aprendí bien, afortunadamente, tanto en la escuela, porque yo estuve en el taller de cocina, en secundaria, como con mi mamá, porque a mi mamá le encantaba cocinar cosas así todas jaladísimas de las greñas y todas raras. Le encantaba también tener así como recetas diferentes. Entonces, bueno, yo eso, cuando recién nos casamos, yo iba con ese conocimiento, no tenía conocimiento de las cosas básicas, pero de eso sí, entonces me acabé el presupuesto de todo el mes en una semana. Verga, güey. Cociné y comimos delicioso esa semana, eso sí, pero terminó la semana y ya no tenía yo dinero para la siguiente semana. Las Ya. siguientes 3 semanas. Ahí ya tuve que aprender a cocinar que los frijolitos, que el arroz, que poner a cocer pollo. Y eso, por ejemplo, eso me lo enseñó mi suegra porque yo no tenía la más remota idea de cómo cocinar nada de eso. Entonces, pura cosa muy pero Muy fancy. muy fancy, pero esas cosas simples no. Entonces, bueno, pero no sé. Eso es lo que sí nos enseñaron bien. ¿A ustedes qué cosa piensan que tenían que haberles enseñado y no les enseñaron? A ver, porque la cuestión aquí ahora es, ¿ustedes qué piensan? Ya para cerrar, ¿qué es lo que sí o sí, o sea, así de que no puede faltar, deberíamos enseñarle actualmente a los niños y o jóvenes? Impuestos. Totalmente, sí. ¿Tú? Habilidades de supervivencia básicas. Ah, claro. Digo, ahorita que dijiste nadar, pues sí. Sí. Volar. Sí. Diablo. No, pero pues sí, hacer un nudo, prender fuego. Prender fuego, ¿cómo prender fuego eso? O sea, porque uno dice, es muy tecnológico. Bueno, el día que haya un apagón, guarda este tweet. Yo no sé, debería aprender, pero justo. Sí, cosas básicas, exacto. ¿Y tú? Yo pienso que una de las cosas que podríamos enseñarles es gestión del tiempo. Porque si tú no te organizas con tus tiempos, tener como una agenda, digamos, ya sea física, ya sea digital, pero tener una agenda donde gestiones todos tus tiempos, luego por eso hay tanta gente impuntual en el mundo. O gente que le dice, salimos a las 11 y no está listo.
Y entonces ahí está uno sufriéndola. O que se meten así como que chorros mil actividades en la semana y no les da, o sea, no les da la vida para eso. Entonces creo que eso valdría la pena que desde chicos tengan claro así tus tiempos, incluso para que puedan agendar sus tiempos de descanso, sus tiempos de juego desde que son niños. O sea, ¿a qué hora voy a jugar? ¿A qué hora voy a descansar? Y no nada más puro hacer, 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 hacer. ¿A qué hora voy a echarla? Eso creo ¿La que qué? sería Ah, eso sí. la hueva. Pero bueno, con esto terminamos el episodio y por favor, sí, suscríbase, dele like, comparta y demás. Instagram, Facebook, TikTok, Spotify y YouTube. Y nos vemos la próxima semanita. Bye bye. Bye.